El gran salón del Palacio Centauri rebosaba de luz y color. Grandes ventanales de cristal dejaban entrar el suave resplandor azul de los dos soles del exterior. Líderes alienígenas de 12 mundos diferentes se reunían en pequeños grupos, charlando, riendo y bebiendo extrañas bebidas de colores en copas altas. Era la gran cumbre diplomática, la reunión más importante de la galaxia este año. En el centro de la sala se encontraba Vextara, la jefa diplomática de la Alianza Skarn. Era alta, de piel plateada y ojos color oro ardiente. Todos los alienígenas presentes la respetaban. Era inteligente, poderosa y siempre tenía el control. Detrás de ella, de pie, quieto e inmóvil, estaba su guardaespaldas. Su nombre era Ethan Cole. Era humano. Vestía un sencillo uniforme negro, sin medallas, sin condecoraciones. Solo un rostro sereno y una mirada fija que recorría la habitación sin pestañear. Mientras los alienígenas a su alrededor hablaban, se movían y reían, Ethan permanecía inmóvil como una estatua, en silencio, observando, esperando. Vextara se giró hacia el pequeño grupo de personas que la rodeaban, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Ethan, como quien presume de una mascota exótica en una fiesta. «Este es mi guardaespaldas», dijo con voz suave y divertida. «Un humano. De la Tierra, algunos extraterrestres se acercaron, curiosos. Uno de ellos, un ser alto con aspecto de insecto llamado Corrax, ladeó la cabeza. «¿La Tierra?», preguntó Corrax. «¿No ese es el mundo donde los humanos casi se extinguieron? Guerras, enfermedades, aire contaminado. Oí que estuvieron a punto de desaparecer 3 veces». Vextara rió suavemente. «Sí, exacto. Una especie débil, frágil, pero útil». Le dio una palmadita en el brazo a Ethan como si fuera un perro fiel. «Es tranquilo. Obedece órdenes. Nunca se queja. La verdad es que es la mascota perfecta». El grupo rió. No era una risa cruel, sino despreocupada. El tipo de risa que se usa cuando uno piensa que alguien no los entiende o que no les importa lo suficiente como para sentirse herido. Ethan no dijo nada. Su rostro permaneció impasible. Ni enfado ni tristeza. Solo una leve y tranquila sonrisa, como si hubiera escuchado ese chiste cientos de veces y ya no significara nada para él. Pero al otro lado de la sala, en una larga mesa cubierta de libros antiguos y pantallas de datos, un anciano alienígena estaba sentado solo. Se llamaba Anciano Tasil, uno de los historiadores más antiguos y respetados de la galaxia. Había vivido más de 300 años. Había visto surgir y caer imperios. Había estudiado 1000 mundos. No se estaba riendo. Algo en aquel guardaespaldas humano le inquietaba. Era la postura de Ethan, la forma en que sus ojos recorrían la habitación, calculando cada salida, cada amenaza, cada sombra. Ese no era el comportamiento de una mascota. Era el comportamiento de un soldado, de un superviviente. Tasil tomó su tableta y tecleó en silencio una solicitud. Especie. Humano. Planeta de origen. Tierra. Archivo de clasificación. La pantalla parpadeó. Luego, cargando. Después, lentamente, comenzó a aparecer la información. Los ojos de Tasil recorrieron la pantalla. Su mano, arrugada por la edad, comenzó a temblar ligeramente. Su respiración cambió. Algunos de los alienígenas cercanos lo notaron y se giraron para mirarlo. «¿Anciano Tasil?», preguntó uno de ellos. «¿Sucede algo?». Tasil no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en la pantalla, en una línea en particular. Una sola palabra, marcada en rojo en la parte superior del archivo de Ethan. Mundo de la muerte. Al otro lado del pasillo, Vextara seguía hablando, sonriendo, completamente ajena a todo. Se giró ligeramente, señalando de nuevo a Ethan como si fuera una pieza de exhibición. «Apenas come», continuó. «Tampoco duerme mucho. La verdad es que no requiere mucha atención». «Vextara»,
La voz del anciano Tasil resonó en la habitación. No era fuerte, pero sí lo suficientemente aguda como para que todas las conversaciones se detuvieran. Todas las cabezas se volvieron hacia él. El viejo alienígena se levantó lentamente de su silla, con la tableta aún en su mano temblorosa. Su rostro, normalmente tranquilo y sabio, estaba ahora pálido, con una expresión que se parecía mucho al miedo. Miró a Vextara. Luego miró a Ethan. Entonces hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Espera», dijo Tasil en voz baja. «¿De dónde exactamente es?» La habitación quedó en silencio, y por primera vez desde que llegó a la cima, la tranquila sonrisa de Ethan se ensanchó un poco más. Nadie se movió. Nadie habló. La música que había estado sonando suavemente de fondo de repente se sintió demasiado fuerte, y luego demasiado débil, cuando los músicos notaron el silencio y también dejaron de tocar. Vextara parpadeó, confundida. «Anciano Tasil, ¿de qué está hablando?» «Ya se lo dije. Él es de la Tierra. Te oí», dijo Tasil con la voz temblorosa. «¿Pero alguna vez has leído su expediente?» «Un expediente de verdad, no el breve que te dio la agencia». Vextara frunció el ceño. «Leí su perfil antes de contratarlo. Fuerte, obediente, buenos reflejos. Eso me bastó». Tasil negó con la cabeza lentamente. «Ven aquí, mira esto». Giró su tableta de datos para que la pantalla brillante quedara hacia la habitación. Los extraterrestres se inclinaron, ahora curiosos en lugar de divertidos. En la parte superior de la pantalla, en letras rojas brillantes, había una sola palabra. «Mundo de la muerte». «¿Qué significa eso?», preguntó Corrax entrecerrando sus ojos de insecto. Tasil respiró hondo antes de responder. «Significa que la Tierra no es un planeta cualquiera. Es uno de esos mundos excepcionales que nuestros científicos denominan mundos de la muerte. Un lugar donde prácticamente todo intenta matarte, cada día, desde el momento en que naces». Un murmullo se extendió entre la multitud. Tasil continuó leyendo del archivo. «La gravedad de la Tierra es más fuerte que la de la mayoría de los planetas centrales. Su aire está lleno de gérmenes invisibles que causan enfermedades. Su clima genera tormentas lo suficientemente fuertes como para destruir ciudades enteras. Y su planeta está repleto de depredadores, no solo unos pocos, sino miles de especies, muchas de ellas más fuertes y rápidas que los propios humanos». Levantó la vista hacia Ethan, que seguía de pie en silencio detrás de Vextara, con una expresión indescifrable. «Y de alguna manera», dijo Tasil en voz baja, «los humanos no solo sobrevivieron allí, se multiplicaron. Construyeron ciudades en medio de desiertos, en el hielo helado, en selvas densas llenas de criaturas que podían matar a un hombre adulto en segundos. Lucharon contra su propio planeta cada día solo para mantenerse con vida». La habitación quedó en completo silencio. La sonrisa confiada de Vextara había desaparecido. «Eso no puede ser la historia normal de una especie», dijo lentamente. «Esto no es normal», dijo Tasil. «Es una pesadilla a la que llaman hogar». Pulsó un botón y la pantalla cambió. Mostraba imágenes antiguas, bosques oscuros, criaturas gigantes con dientes afilados, océanos con monstruos nadando bajo las olas, humanos pequeños y frágiles frente a todo aquello. «Esto», dijo Tasil, «es lo que un niño humano aprende a vivir para sobrevivir». Alguien entre la multitud susurró. «¿Cómo es eso posible?». Vextara se giró lentamente para mirar a Ethan. Por primera vez desde que lo había contratado, lo observó de verdad. No como una mascota, no como un adorno para reuniones diplomáticas. Observó sus ojos serenos, sus hombros relajados, su quietud que antes había creído que era simplemente buena educación. Ahora parecía otra cosa, algo más antiguo, algo peligroso, silenciosamente oculto tras un rostro sereno. «Ethan», dijo con cuidado. «¿Es cierto?». Ethan ladeó ligeramente la cabeza. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila y serena. Cada palabra. Tasil se acercó,
sus viejos ojos escudriñando a Ethan con una mezcla de miedo y fascinación. Dime, jovencito, ¿cómo sobrevive una especie en un mundo como ese? Ethan guardó silencio por un momento. Luego respondió simplemente, no teníamos opción. La Tierra nunca nos preguntó si queríamos sobrevivir, solo nos preguntó si éramos lo suficientemente fuertes. Cada día, algo intentaba matarnos, así que cada día aprendíamos a ser más difíciles de matar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y frías. La mano de Vextara se deslizó lentamente del hombro de Ethan. El toque juguetón y despreocupado de antes había desaparecido. Ahora se mantenía un poco más alejada de él, aunque intentaba no demostrarlo. El anciano Tasil estaba a punto de decir algo más cuando una alarma aguda y penetrante resonó repentinamente en el palacio. Luces rojas comenzaron a parpadear a lo largo de las paredes de cristal. Los guardias que se encontraban fuera del salón comenzaron a gritar. Todos los alienígenas presentes en la sala se volvieron hacia las enormes puertas al final del pasillo, y el miedo volvió a reflejarse en sus rostros. La voz de Tasil era apenas un susurro. Señora, usted no contrató un guardaespaldas. Miró a Ethan por última vez antes de que las puertas se abrieran de golpe. Contrataste algo que ya ha sobrevivido al mismísimo infierno, y en algún lugar más allá de los muros del palacio, algo se avecinaba. Las grandes puertas del salón estallaron hacia adentro con un estruendo ensordecedor. El humo y el polvo se extendieron por el suelo de mármol. Se oyeron gritos, mientras los diplomáticos se dispersaban en todas direcciones, volcando mesas, derramando bebidas y empujándose unos a otros presas del pánico. Entre el humo, se vislumbraban siluetas oscuras. Figuras armadas, al menos una docena, vestidas con armaduras negras de combate y con las armas en alto. Eran mercenarios, asesinos a sueldo enviados para sabotear la cumbre y eliminar a sus líderes más importantes. Y Vextara, la jefa diplomática, era su principal objetivo. «¡Agáchate!», gritó alguien. Rayos de energía brillante surcaron el aire, impactando contra pilares y destrozando los cristales en 1000 pedazos relucientes. Extraterrestres se escondieron tras mesas volcadas, gritando en idiomas que Ethan no entendía, pero que no necesitaba entender. El miedo sonaba igual en todos los idiomas. Vextara se quedó paralizada. A pesar de todo su poder y estatus, jamás se había enfrentado a un peligro real como este. Sus piernas no respondían. Un mercenario con armadura alzó su arma, apuntando directamente a su pecho. Entonces Ethan se movió. Cruzó el espacio que los separaba más rápido de lo que nadie podía seguirlo. Un segundo antes estaba tranquilamente de pie detrás de ella. Al siguiente, había empujado a Vextara al suelo detrás de un pilar de piedra. El rayo de energía la rozó por centímetros, chamuscando la pared en su lugar. «Quédate abajo», dijo Ethan. Su voz era monótona, tranquila, sin rastro de miedo. Vextara lo miró atónita. Aquel no era el animal tranquilo y obediente que le había mostrado hacía una hora. Sus ojos habían cambiado. Afilados, concentrados, como los de un depredador al que finalmente habían soltado la correa. Ethan salió de detrás del pilar. Los mercenarios le apuntaron con sus armas, riendo a través de los altavoces de sus cascos. «Apártate, humano. Esta no es tu pelea». Ethan no respondió. Simplemente corrió. No hacia la cobertura, hacia ellos. El primer mercenario disparó 3 veces seguidas. Ethan giró el cuerpo, esquivando los proyectiles por encima de su hombro, y acortó la distancia en menos de 2 segundos. Agarró el brazo del mercenario, lo retorció con fuerza, y lo arrojó contra una columna de piedra con un crujido espantoso. El mercenario no se levantó. Un segundo atacante blandió una hoja contra la garganta de Ethan. Ethan se agachó con agilidad, le propinó un codazo en las costillas y lo desarmó en un movimiento fluido, usando el propio cuchillo del mercenario en su contra. Los mercenarios restantes dejaron de reír. Abrieron fuego simultáneamente, lanzando una ráfaga de rayos de energía contra el humano. Pero Ethan se movía con la agilidad del agua,
como si hubiera pasado toda su vida esquivando proyectiles mucho más rápidos y letales que las armas de energía. Rodó tras una mesa volcada, saltó detrás de 2 atacantes y los neutralizó antes de que se dieran cuenta de su presencia. Observando desde detrás del pilar, el anciano Tasil susurró para sí mismo: «Esto no es nada. Esto no es nada comparado con lo que vivió durante su infancia». Corrax, escondido cerca con sus ojos de insecto bien abiertos, murmuró: «Ni siquiera está usando un arma». Era cierto. Ethan luchaba a puño limpio, con un entrenamiento grabado en su cuerpo desde la infancia, un entrenamiento forjado en un planeta que jamás le había mostrado piedad. Para él, esta pelea no era un caos. Era casi sencilla, predecible, lenta, incluso, comparada con todo lo que había sobrevivido antes. Los 2 últimos mercenarios retrocedieron, repentinamente inseguros de sí mismos. Uno alzó un comunicador, pidiendo refuerzos a gritos que nunca llegarían a tiempo. Ethan caminó hacia ellos con paso firme y sin prisa, pasando por encima de los atacantes caídos como si no fueran más que obstáculos en un sendero forestal. El último mercenario alzó su arma con manos temblorosas. «Aléjense. Voy a disparar». Ethan se detuvo a pocos metros de distancia. Miró al hombre, no con ira, sino con algo parecido a la lástima. «De donde yo vengo», dijo Ethan en voz baja. «Estrechar la mano significa que ya estás muerto». De un solo movimiento, desarmó al último atacante y lo derribó al suelo. El silencio volvió a reinar en la sala, roto solo por la respiración agitada y el suave crepitar de pequeños incendios provocados por las explosiones anteriores. Los mercenarios restantes yacían derrotados sobre el suelo de mármol. Ethan permanecía en el centro de todo, apenas respirando con dificultad, con el uniforme desgarrado, pero con una expresión tan tranquila como la que había tenido al comienzo de la noche. Se giró hacia Vextara, que lo miraba fijamente desde detrás del pilar con los ojos muy abiertos e incrédulos. Ethan le dedicó una pequeña sonrisa cansada. «Usted dijo que mi mundo era débil», dijo en voz baja. «Permítame decirle algo, señora». Miró a su alrededor y vio los rostros atónitos que lo observaban desde todos los rincones del pasillo. No sobrevivimos en la tierra siendo débiles. Finalmente llegaron los guardias del palacio, irrumpiendo con las armas en alto, pero la lucha ya había terminado. Observaron con confusión a los mercenarios caídos, esparcidos por el suelo de mármol, y luego al único humano que permanecía impasible en medio de todo. Los médicos recorrían el pasillo, ayudando a los diplomáticos visiblemente conmocionados a ponerse de pie. Poco a poco, la sala comenzó a recuperar la calma. Pero nadie podía dejar de mirar a Ethan. Vextara salió de detrás del pilar, con las piernas aún temblorosas. Observó la destrucción a su alrededor, las ventanas rotas, las paredes chamuscadas, los atacantes derrotados, y luego miró a Ethan. El hombre al que había llamado mascota hacía una hora acababa de salvarle la vida, y la de todos los que estaban en esa habitación, sin un solo arma y sin un solo momento de miedo. «Ethan», dijo en voz baja, sin rastro de orgullo ni diversión, simplemente tranquila, sincera. «Yo lo siento por lo que dije antes». Ethan se giró para mirarla. No parecía enfadado, nunca lo había estado. «¿No lo sabías?», dijo simplemente. «Eso no es excusa», dijo Vextara sacudiendo la cabeza. «Te llamé débil. Te llamé mascota delante de todos, y aún así fuiste lo suficientemente fuerte como para salvarnos a todos». El anciano Tasil se acercó, apoyándose en su bastón, y sus viejos ojos observaron atentamente a Ethan. «¿Puedo preguntarte algo, jovencito?». Ethan asintió. «¿Nos guardas rencor?», preguntó Tasil. «¿Por reírnos de los de tu especie? ¿Por pensar que los humanos eran frágiles?». Ethan pensó un momento antes de responder. «No», dijo. «No lo sabías. La mayoría de las especies de aquí crecieron en mundos tranquilos, mundos seguros. Tuvieron tiempo para construir ciudades en paz, para crecer sin que nada intentara matarlos a diario. Nosotros no tuvimos eso. La tierra nunca nos dio paz. Solo nos presentó desafíos, una y otra vez,
hasta que nos volvimos lo suficientemente fuertes para sobrevivir a ellos. O no sobrevivimos en absoluto. Miró a su alrededor, a los mercenarios caídos en la habitación, y luego volvió a mirar a la multitud de alienígenas que aún lo observaban en un silencio atónito. No nos enorgullece que nuestro hogar fuera tan difícil, continuó Ethan. Nos hubiera encantado un mundo pacífico como el vuestro, pero como no lo conseguimos, aprendimos a convertir nuestra lucha en fortaleza. Cada ser humano que vive hoy proviene de una larga estirpe de personas que se negaron a rendirse. Esa es la única razón por la que estamos aquí. La sala estaba en silencio, pero ahora era un silencio diferente. No era miedo, era respeto. Corrax, aún algo conmocionado por la pelea, dio un paso al frente lentamente. Yo también lo siento, dijo. Dije que tu especie era débil. Me equivoqué. Uno a uno, otros diplomáticos se acercaron, ofreciendo disculpas discretas y agradeciendo a Ethan lo que había hecho. Él las aceptó con un simple asentimiento, sin alardear ni buscar elogios. Era evidente que no lo hacía por gloria. Nunca lo había hecho. Vextara se acercó a él por última vez. De ahora en adelante, dijo, no eres mi guardaespaldas, eres mi igual, mi protector y mi amigo, si me aceptas como tal. Ethan sonrió, una sonrisa sincera esta vez, cálida y cansada. Me gustaría. El anciano Tasil cerró lentamente su tableta mirando el salón dañado que los obreros estaban reparando poco a poco. Se dirigió por última vez a la multitud de diplomáticos, y su voz resonó en la sala como una lección que sería recordada durante años. Que esto nos sirva de recordatorio a todos, dijo Tasil. Nunca juzguen a una especie por lo silenciosa que sea o por lo pequeño que parezca su mundo en un mapa. Algunos de los seres más fuertes de esta galaxia provienen de los lugares más inhóspitos imaginables. Miró a Ethan por última vez. Nunca subestimes a una especie que ha sobrevivido a un mundo que intenta matarla cada día. Fuera del palacio, los dos soles comenzaron a ascender, proyectando una cálida luz dorada sobre las ventanas rotas y el silencioso y sanador salón. Ethan estaba de pie cerca de la entrada, mirando hacia el horizonte, recordando por un instante los bosques inhóspitos y las tormentas despiadadas del mundo del que provenía. Un lugar que, día tras día, había intentado matarlo, y cada día había sobrevivido. Se volvió hacia el salón donde Vextara lo esperaba, ya no como una ama que mira a su mascota, sino como alguien que mira a una verdadera amiga. Ethan volvió a entrar, preparado para lo que viniera después. Porque eso era lo que hacían los humanos. Sobrevivieron. Y luego, siguieron adelante.